El tema migración marca la pre-campaña electoral en Alemania y elecciones el próximo 23 de febrero en este país, y también marca los primeros días del gobierno de Donald Trump en los Estados Unidos. Su gobierno que continúa impulsando su propia política migratoria tras el decreto firmado por Trump en su primer día de gobierno. El mandatario afirmó que podrían abrir un pabellón en Guantánamo para enviar allí hasta 30.000 migrantes ilegales, indocumentados. El encargado de la seguridad migratoria del país, Tom Hannan, sigue este miércoles monitoreando las operaciones de redadas y de expulsión de migrantes sin papeles en la ciudad de Chicago. Chicago, cuyo gobernador y alcalde son demócratas, se convirtió en la punta de lanza de las promesas de Trump durante la campaña de deportar masivamente a migrantes sin papeles. Allí comenzó el domingo el operativo, que siguió este martes en Nueva York y continuará el jueves en Aurora, un suburbio de Denver de mayoría hispana. El Servicio de Control de Migración y de Aduanas informó que centrará los esfuerzos en 3 ciudades cada semana, con un objetivo de al menos 1.200 migrantes detenidos cada día. Vuelos de deportación, cierre de la frontera con México, cancelación de las solicitudes de asilo. Es una catarata de medidas antimigración del presidente estadounidense Donald Trump. Inmigración indocumentada. Y la lista continúa. Este miércoles revocó el estatus de protección temporal de 600.000 venezolanos. Varios países de la región sufren la ofensiva de Trump contra los migrantes sin papeles latinoamericanos. Por un lado, marinas reforzando la frontera sur de Estados Unidos. Por el otro, migrantes a la deriva. Ante el cierre de la frontera, en México los migrantes hacen filas. Se desesperan. Algunos piensan en quedarse, conseguir un trabajo, construir una casa. Si puedo desarrollar aquí en la vida, o por lo menos los proyectos que tengo pensados, no tengo la intención de ir allá, porque igualmente Estados Unidos, el sueño americano a veces es una utopía y a veces no sabemos de verdad, hasta que no estamos allí, cómo es la realidad. Más de 5 millones de mexicanos migraron irregularmente a Estados Unidos, según el Instituto de Política Migratoria con sede en Washington. Tras el cierre de fronteras ordenado por Trump, México se convierte a la vez en el principal receptor del éxodo latinoamericano. Muchos de los que escaparon de sus países ahora temen al regreso. Porque nosotros sí le decimos a nuestros migrantes, queremos que vuelvan. Queremos que vuelvan para que sean felices aquí, para que vengan aquí a cantar, a bailar, a rumbear, a trabajar, a estudiar, a hacer patria. Nosotros sí queremos que vuelvan. Si por allá no los quieren, nosotros sí los queremos, con amor. Y abrimos nuestros brazos. Según el New York Times, Trump revocó una extensión del estatus de protección temporal para 600.000 venezolanos, que les permitía permanecer en Estados Unidos. Mientras algunos piensan qué hacer, otros no pudieron ni tomarse el tiempo para hacer planes. Más de 200 colombianos fueron deportados en avión esta semana y quedaron en medio de un conflicto internacional entre Trump y Petro, que exigió un trato digno a sus ciudadanos. No, pues es que andar esposados, o sea, nos esposaban de los pies hasta los tobillos, la cadera, todo estábamos como criminales, o sea, hubo personas, pues, hubo señoras viendo, sus hijos tuvieron que ver a sus mamás encadenadas como si fueran drogadictos, como si fueran traficantes, cuando realmente eran personas que querían una mejor futuro para su familia. Las autoridades de Brasil responden a los malos tratos de Estados Unidos y montan un centro de acogida ante el temor de que se desate una ola de deportaciones. Unos 178.000 brasileros residen sin documentos en Estados Unidos, según el Instituto de Política Migratoria. Trump lanzó una ofensiva contra los migrantes irregulares. Una población que alcanza los 11 millones de personas en Estados Unidos, según el Pew Research Center. 11 millones que hoy temen por su futuro. Es una historia de deportaciones que, sin embargo, hay que decir, no es nueva en los Estados Unidos. Pero ¿qué les queda por hacer a aquellos migrantes indocumentados afectados
por estas medidas. Hay una organización que se ocupa de la inserción y también de la ayuda legal a los migrantes en Washington, D.C., se llama CARESEN, el Centro de Recursos para Centroamérica, y conectamos con quien ven, con el director ejecutivo, con el señor Adel Núñez. Señor Núñez, bienvenido, y comienzo preguntándole, según su experiencia, ¿qué opciones le quedan hoy a los migrantes que aparecen en las listas de deportación? Bueno, la realidad es que no ha cambiado mucho. Las mismas recursos que tenían antes de que entró Trump los tienen ahora. Lo único que tienen que hacer es prepararse para ver qué alivio tienen migratorios. Tienen que acudir a asesores legales para que de veras conocen su caso, ¿verdad? Y de veras prepararse con su familia, con sus bienes, para asegurar que si llega el momento de que son capturados por inmigración y están en proceso de deportación, cuáles son las decisiones que ellos van a tomar para su familia. Pero en sí no ha cambiado mucho, porque en realidad lo que estamos viendo son respuestas mediáticas. O sea, el gobierno de Trump no tiene más recursos para implementar lo que él está prometiendo hacer. Y muchas de estas cosas vienen de los mismos recursos que tenía el presidente Biden y estaba deportando. Hay que recordar que Biden reportó más personas que Trump en su primera administración. Correcto, no solamente Biden, señor Núñez, también lo hizo Obama, recordemos. Obama justificó en medio de muchas críticas las miles de deportaciones que hizo durante su mandato. Son decenas de miles. Entonces, ¿usted no ve diferencia, en verdad, lo que está haciendo Trump ahora y lo que hizo el resto? ¿Sí le entiendo? Sí, diferencia en la manera mediática y cómo él publica lo que está haciendo, ¿verdad? Porque está mandando una narrativa que el inmigrante es enemigo, un invasor y se tiene que deshacer. Más allá de que ha violado una ley migratoria, es algo que se tiene que expulsar de este país. Y la realidad es muy diferente porque este país necesita la mano de obra. Vivimos en un mundo globalizado donde en realidad esta economía no va a poder sobrevivir sin la mano de obra. Tenemos una población que está en declino y vamos a necesitar esta gente que venga a reemplazar trabajadores que se estén jubilando. Por lo tanto, lo que debemos de hacer es el proceso migratorio que está quebrado en este país y ponerlo en función para que mejore la vida para todos los estadounidenses en este país. Claro, ustedes acompañan a migrantes centroamericanos que no tienen papeles para trabajar, y por eso le quiero preguntar a usted cuál es la situación que ustedes conocen de ellos allá en Washington, D.C., cómo viven y en qué sectores trabajan informalmente. Sí, miren, mucha de la comunidad indocumentada trabaja en sectores como la construcción, la hospitalidad, los restaurantes, ¿verdad? También en cuidado de salud, particularmente para personas de la tercera edad. Son muchos de los trabajos que hacen los inmigrantes en Europa, ¿verdad? Tenemos que entender que los países del norte, sus poblaciones están en declino, necesitan esta mano de obra para poder mantener su calidad de vida. Por lo tanto, es injusto solo culpar al inmigrante que ha violado una ley migratoria cuando las mismas industrias son los que generan, ¿verdad?, la necesidad de la mano de obra, y mucha gente pues toma la decisión de irse porque no puede vivir en su país de origen, pero Estados Unidos le ofrece la habilidad de trabajar y tener una mejor vida. El dilema de las oportunidades en marco de la legalidad, señor Núñez, muchas gracias por su análisis allá en Washington, D.C. Seguro, gracias.